Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. A veces, las historias que más nos asustan no son las que inventamos para pasar el rato, sino aquellas que nacen de eventos reales, de desgracias que ocurrieron y que la gente ha guardado en su memoria durante años. Esas historias se cuentan en voz baja, se pasan de abuelos a nietos y con el tiempo se vuelven leyendas. Pero hay algo en ellas que siempre se siente verdadero, algo que te hace mirar hacia atrás cuando caminas solo en la noche. Esta es una de esas historias, una que ocurrió en Culiacán, Sinaloa, en un lugar donde las vías del tren todavía cruzan la ciudad como cicatrices de hierro, y aunque muchos prefieren no hablar de ello, hay quienes aseguran que lo que pasó allí sigue pasando, una y otra vez, cada madrugada. Ángel era un joven de Culiacán que había crecido escuchando historias sobre las vías del tren cerca del barrio de La Redonda. Su abuela se las contaba cuando era niño, siempre con ese tono serio que usaba solo para las cosas importantes. Le decía que no se acercara a las vías cuando cayera la noche, que allí pasaban cosas que nadie podía explicar. Pero Ángel ya era un hombre hecho y derecho, de 28 años, y esas historias le parecían solo cuentos de viejos para asustar a los niños. Trabajaba en una bodega del centro de la ciudad y solía terminar su turno muy tarde. Para llegar a su casa tenía que pasar cerca de las antiguas vías del ferrocarril, justo donde antes estaba la estación, a unos metros del Palacio de Gobierno. Era un camino oscuro, con poca luz, pero Ángel lo conocía bien y nunca le había dado miedo. Hasta esa noche de octubre, había sido un día largo y pesado. Sus compañeros de trabajo habían organizado una pequeña reunión para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Hubo comida, algo de bebida, risas y música. Ángel se quedó más tiempo del que planeaba. Cuando finalmente salió de la bodega, ya era pasada la medianoche. Las calles estaban vacías y el aire olía a humedad, como si fuera a llover. El cielo estaba negro, sin luna. Solo unas pocas luces amarillas de los postes alumbrados iluminaban su camino. Caminó con paso rápido, queriendo llegar pronto a casa. Al acercarse a las vías, sintió algo extraño. Un frío que no correspondía con el clima de la noche. No era el viento, era otra cosa. Un frío que parecía salir del suelo, de las propias vías. Se detuvo un momento, mirando hacia ambos lados del camino. No había nadie, solo el silencio y la oscuridad. Pensó en dar la vuelta, tomar otra ruta, pero eso significaba caminar 20 minutos más. Estaba cansado. Siguió adelante. Las vías brillaban levemente bajo la luz débil de los postes. Ángel las cruzó con cuidado, como siempre hacía, y siguió por el pequeño camino de tierra que corría paralelo a ellas. Fue entonces cuando escuchó algo. Un sonido suave, como pasos lentos, arrastrándose. Se detuvo y volteó, pero no vio nada. El sonido se detuvo también. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Siguió caminando, esta vez más rápido. Los pasos volvieron a escucharse, ahora más cerca. Esta vez no eran lentos, eran pesados, constantes, como si alguien caminara justo detrás de él. El corazón de Ángel comenzó a latir con fuerza. No quería voltear. No quería ver lo que fuera que estuviera allí. Pero los pasos se acercaban cada vez más. Y con ellos, ese frío terrible que ahora le congelaba los huesos. No pudo evitarlo. Volteó la cabeza, solo un poco, solo para ver de reojo. Y lo que vio lo dejó paralizado. A unos metros detrás de él, caminaba una figura. Un hombre. Pero algo estaba mal, terriblemente mal. El hombre no tenía cabeza. Su cuerpo seguía allí, vestido con ropa oscura y vieja, manchada de algo negro que Ángel no quiso identificar.
pero donde debería estar su cabeza, solo había un hueco negro, vacío. Y en su mano derecha, colgando, la figura llevaba algo redondo que se balanceaba con cada paso. Era su propia cabeza. Ángel sintió que las piernas le fallaban. Quiso gritar, pero no pudo. Quiso correr, pero su cuerpo no respondía. El hombre sin cabeza seguía caminando hacia él, lento, constante, sin detenerse. Sus pasos resonaban en el silencio de la noche como un tambor de muerte, y la cabeza que llevaba en la mano, Ángel podía verla ahora con más claridad. Los ojos abiertos, mirando hacia adelante, la boca entreabierta, como si quisiera decir algo, y la piel, pálida, gris, como si llevara mucho tiempo bajo tierra. Finalmente, el instinto de supervivencia despertó en Ángel. Sus piernas reaccionaron y comenzó a correr. Correr como nunca había corrido en su vida. Sus pulmones ardían, su corazón parecía querer salirse de su pecho, pero no podía detenerse. Detrás de él, los pasos se hicieron más rápidos también, más fuertes, como si esa cosa, ese hombre sin cabeza, hubiera empezado a perseguirlo de verdad. Ángel no se atrevía a mirar atrás. Corría por el camino de tierra tropezando con piedras, sintiendo las ramas de los arbustos rasgar su ropa. Las vías del tren se extendían a su lado, infinitas, como si nunca fueran a terminar, y los pasos seguían allí, siempre a la misma distancia, nunca más lejos, nunca más cerca, como si esa criatura estuviera jugando con él, disfrutando su terror. En medio de su carrera desesperada, Ángel tropezó con una piedra grande y cayó de bruces contra el suelo. El impacto le sacó el aire de los pulmones. Se raspó las manos al intentar amortiguar la caída, sintiendo el ardor de la piel abierta. Por un momento terrible, quedó tendido allí, incapaz de moverse, escuchando cómo los pasos se acercaban, cada vez más cerca, cada vez más lentos, como si la criatura supiera que ya no tenía escapatoria. Con un esfuerzo sobrehumano, Ángel se levantó. Sus rodillas sangraban, sus manos temblaban, pero logró ponerse de pie. No se atrevió a mirar atrás. Solo corrió. Corrió con todo lo que le quedaba, ignorando el dolor, ignorando el cansancio. Y entonces, como un milagro, vio luces adelante. Una tienda de conveniencia que aún estaba abierta. Sin pensarlo, corrió hacia allá con todas sus fuerzas. Cruzó la calle sin mirar. Estuvo a punto de ser golpeado por un auto que pasaba. El conductor tocó el claxon y le gritó algo, pero Ángel no se detuvo. Llegó a la tienda y empujó la puerta con tanta fuerza que casi la arranca de sus bisagras. El empleado, un hombre mayor con lentes, lo miró asustado. Ángel estaba empapado en sudor, respirando con dificultad, temblando. Se recargó contra el mostrador, incapaz de hablar. El empleado le preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. Ángel solo pudo negar con la cabeza. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, hacia las vías. Allí estaba, el hombre sin cabeza parado justo al otro lado de la calle frente a la tienda, inmóvil. La cabeza colgando de su mano, con esos ojos muertos mirando directamente hacia donde Ángel estaba. El empleado siguió la mirada de Ángel, pero no pareció ver nada. Le preguntó otra vez si estaba bien, si había bebido algo. Ángel no respondió. No podía apartar la vista de esa figura terrible. Pasaron varios minutos. La figura no se movía. Solo estaba allí, observando, esperando. Finalmente, el empleado le dijo a Ángel que si no iba a comprar nada, tendría que irse. Ángel le suplicó que le dejara quedarse un rato más, que por favor no lo echara. El hombre lo miró con desconfianza, pero accedió, quizás por lástima. Ángel se quedó allí hasta que amaneció. Se sentó en el suelo, entre los estantes, sin quitarle la vista a la ventana. La figura permaneció allí toda la noche, inmóvil, silenciosa. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el cielo, la figura empezó a desvanecerse, poco a poco, como humo que se disuelve en el aire, hasta que no quedó nada. El empleado le dijo que ya podía irse, que ya era de día. Ángel salió de la tienda con las piernas temblorosas,
Caminó de regreso a su casa por otra ruta, una llena de gente, de carros, de vida. Nunca más volvió a pasar por las vías del tren de noche, pero lo que vivió esa noche no lo dejó ir tan fácilmente. Comenzó a tener pesadillas. Todas las noches soñaba con el hombre sin cabeza. Lo veía caminando hacia él, siempre más cerca, siempre con esa cabeza colgando de su mano. Se despertaba gritando, empapado en sudor. Su familia le decía que fuera al doctor, que quizás necesitaba ayuda, pero Ángel sabía que ningún doctor podría curarlo de lo que había visto. Pasaron las semanas y Ángel comenzó a cambiar. Dejó de salir de noche, dejó de ver a sus amigos, dejó de ir al trabajo, se la pasaba encerrado en su cuarto, con las cortinas cerradas, esperando, porque sabía que esa cosa no había terminado con él. Podía sentirlo. Cada noche cuando todo quedaba en silencio escuchaba los pasos, esos pasos lentos arrastrándose, primero lejos, luego más cerca, y más cerca. Su madre, doña Carmen, estaba desesperada. Veía cómo su hijo se consumía día tras día. Intentó hablar con él, pero Ángel apenas respondía. Solo se quedaba mirando la pared, como si pudiera ver algo que nadie más podía ver. Una noche, ella decidió quedarse despierta para vigilarlo. Se sentó en una silla en el pasillo, frente a la puerta de su cuarto, rezando el rosario en silencio. Pasada la medianoche, doña Carmen sintió ese frío. El mismo frío que había sentido Ángel aquella noche junto a las vías. Un frío que no tenía explicación, que helaba hasta los huesos. Las cuentas del rosario temblaban entre sus dedos, y entonces lo escuchó. Los pasos, lentos, pesados, arrastrándose por el pasillo. Pero cuando miró, no había nadie allí. El terror se apoderó de ella. Quiso levantarse, entrar al cuarto de su hijo, pero sus piernas no le respondían. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta del cuarto de Ángel. Hubo un silencio absoluto, tan profundo que doña Carmen podía escuchar los latidos de su propio corazón. Y luego, 3 golpes en la puerta, suaves, metódicos, terribles. Doña Carmen gritó y corrió hacia la puerta, abriéndola de golpe. Ángel estaba sentado en su cama, completamente despierto, con los ojos fijos en la puerta. Él también había escuchado los golpes. Él también había sentido esa presencia. Madre e hijo se miraron en la penumbra, compartiendo el mismo terror sin necesidad de palabras. Esa noche, doña Carmen llamó a don Refugio, un anciano del barrio conocido por ayudar a las personas que sufrían de males espirituales. Don Refugio había vivido en Culiacán toda su vida y conocía todas las historias de la ciudad, las reales y las que la gente prefería olvidar. Cuando llegó a la casa de Ángel y escuchó lo que había pasado, su rostro se puso serio. Las vías del tren, murmuró negando con la cabeza. Ese lugar está maldito desde hace más de 50 años. Hubo un accidente terrible. Un hombre fue atropellado por el tren de carga. Lo decapitó. Nunca encontraron su cabeza completa, solo pedazos. Desde entonces, su espíritu camina por las vías cada noche, buscando a alguien que lo ayude a encontrar lo que perdió. Pero si te ve, si cruzas su camino, ya no te deja ir. Don Refugio sacó de su bolsa varios objetos: agua bendita, sal, un crucifijo viejo y gastado, y unas hierbas secas que Ángel no reconoció. Comenzó a bendecir la casa, cuarto por cuarto, murmurando oraciones en voz baja. Cuando llegó al cuarto de Ángel, el ambiente cambió. El aire se volvió más denso, más frío. Don Refugio apretó el crucifijo con fuerza y comenzó a rezar más alto. Espíritu errante, déjalo en paz, él no puede ayudarte, regresa a tu camino. Durante varios minutos no pasó nada, pero luego Ángel sintió algo, una presión en el pecho como si alguien le estuviera apretando el corazón. Se llevó las manos al pecho, jadeando. Don Refugio roció agua bendita alrededor de él, formando un círculo de protección. La presión aumentó. Ángel cayó de rodillas sin poder respirar, y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la presión desapareció. El frío se fue. El cuarto volvió a la temperatura normal.
Don Refugio se limpió el sudor de la frente y miró a Ángel con compasión. Por ahora está tranquilo, dijo el anciano. Pero esto no ha terminado. Ese espíritu te marcó, te vio y ahora eres parte de su mundo. No puedes deshacerte de él completamente, pero puedes mantenerlo alejado. No vuelvas a pasar por las vías, nunca, ni de día ni de noche. Y cada vez que sientas ese frío, reza. Reza con todas tus fuerzas. Ángel hizo todo lo que Don Refugio le dijo. Durante varios meses las cosas mejoraron. Las pesadillas no desaparecieron, pero fueron menos frecuentes. Los pasos ya no se escuchaban todas las noches. Ángel comenzó a salir de su cuarto, a hablar con su familia. Incluso consiguió un nuevo trabajo, esta vez en una tienda que estaba lejos de las vías, pero la paz no duraría para siempre. Una noche de diciembre, casi 2 meses después de la visita de Don Refugio, Ángel estaba ayudando a cerrar la tienda donde trabajaba. Su jefe le pidió que llevara unas cajas a la bodega del otro lado de la ciudad. Ángel aceptó sin pensarlo. Cargó las cajas en su camioneta prestada y comenzó a manejar. Conocía bien la ciudad, sabía exactamente qué calles tomar para evitar las vías. Pero esa noche, había un accidente en la avenida principal. La calle estaba bloqueada, los policías desviaban el tráfico. Sin pensarlo, Ángel tomó el desvío. No se dio cuenta, en la oscuridad y la prisa, de que ese camino alterno lo llevaría directo a las vías. Cuando se dio cuenta de dónde estaba, ya era demasiado tarde. Su camioneta estaba justo en medio del paso a nivel, con las vías extendiéndose a ambos lados. El motor tosió y se apagó. Ángel intentó arrancarlo 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nada. El vehículo estaba muerto. El pánico se apoderó de él. Miró el reloj en el tablero. Eran las 12:47 de la madrugada, la hora en que él había cruzado las vías aquella primera noche. El frío regresó, ese frío terrible que ya conocía tan bien, y con él, el silencio. Un silencio tan profundo que Ángel podía escuchar su propia respiración agitada. Salió de la camioneta, dispuesto a empujarla fuera de las vías. Pero cuando puso las manos en la puerta trasera, los escuchó. Los pasos, lentos, arrastrándose, acercándose desde la oscuridad. Ángel cerró los ojos, rezando como Don Refugio le había enseñado. Pero esta vez las oraciones no servían de nada. Abrió los ojos y ahí estaba, el hombre sin cabeza parado a solo unos metros de él, en medio de las vías. La figura no se movía, solo estaba allí, con la cabeza colgando de su mano. Y por primera vez, Ángel escuchó su voz. No venía de la cabeza que sostenía, sino de ese hueco negro donde debería estar. Era un susurro ronco, como el viento pasando por una tumba abierta. «Te advertí», susurró la voz. «Te di la oportunidad de irte, pero regresaste». Ángel quiso correr, pero sus piernas no respondían. La figura comenzó a caminar hacia él, lentamente, como aquella primera noche. Pero ahora había algo diferente en sus movimientos. Había una finalidad, una determinación. Ya no estaba jugando, ya no estaba cazando. Había venido a reclamar lo que era suyo. «Cada alma que cruza mi camino en la noche equivocada me debe algo», continuó la voz. «Una deuda que debe ser pagada. Tu tiempo se ha cumplido». La figura levantó su otra mano, la que estaba vacía, y la extendió hacia Ángel. En ese momento, Ángel sintió que algo dentro de él comenzaba a salir. No era dolor físico, era algo peor. Era como si su propia esencia, su alma, estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Cayó de rodillas gritando, pero no salió sonido alguno de su garganta. En ese momento desesperado, las luces de un auto aparecieron en la distancia. Era una patrulla de policía que había visto la camioneta abandonada en las vías. Los oficiales se bajaron rápidamente y corrieron hacia Ángel. Al acercarse, la figura del hombre sin cabeza comenzó a desvanecerse, como humo en el viento. Pero antes de desaparecer completamente, su voz resonó una última vez en los oídos de Ángel. «Esto no termina aquí, nunca termina.
Los policías encontraron a Ángel desmayado junto a su camioneta. Lo llevaron al hospital donde permaneció 2 días inconsciente. Cuando finalmente despertó, no recordaba nada de lo que había pasado esa noche. O al menos, eso era lo que decía. Pero su familia sabía la verdad. Lo veían en sus ojos. Ese terror profundo que nunca se iba. Lo escuchaban por las noches, cuando gritaba en sueños, suplicando que lo dejaran en paz. Ángel nunca volvió a ser el mismo. Se volvió una sombra de lo que había sido, un hombre roto por algo que nadie más podía ver o entender. Una noche los pasos llegaron hasta su puerta. Ángel estaba acostado en su cama, paralizado por el miedo, escuchando. Los pasos se detuvieron justo afuera. Hubo un silencio largo, terrible. Y luego, un golpe en la puerta, suave. Otro golpe, y otro. Ángel cerró los ojos con fuerza, rogando que se fuera, que lo dejara en paz. Los golpes se detuvieron. El silencio regresó. Pero Ángel sabía que no había terminado. Nunca terminaría. Porque cuando abrió los ojos, allí estaba. El hombre sin cabeza, parado junto a su cama, en la oscuridad de su propio cuarto, la cabeza en su mano con esos ojos muertos mirándolo fijamente. Y esta vez, la boca se movió. Susurró algo que Ángel no pudo entender, pero no necesitaba entenderlo. Sabía lo que significaba. Había cruzado las vías en la noche equivocada. Había visto lo que no debía ver, y ahora era parte de la leyenda. Otra alma atrapada en las vías del tren de Culiacán, condenada a caminar junto al hombre sin cabeza, por toda la eternidad. Los vecinos encontraron a Ángel 3 días después. Estaba en su cuarto, sentado en una esquina, mirando hacia la nada. No hablaba, no reaccionaba, solo miraba, con los ojos vacíos, como si algo dentro de él se hubiera roto para siempre. Lo llevaron al hospital, pero los doctores no pudieron hacer nada. Ángel nunca volvió a ser el mismo, y dicen, los que todavía se atreven a pasar por las vías del tren en la madrugada, que a veces se pueden ver 2 figuras caminando juntas, una sin cabeza y otra que lo sigue, condenada a repetir esos pasos por el resto de la eternidad. Porque en Culiacán, las vías del tren guardan secretos que es mejor no descubrir, y quien se atreve a desafiarlas, nunca encuentra el camino de regreso. Años después, cuando la familia de Ángel finalmente decidió mudarse de esa casa, encontraron algo en su cuarto que los dejó helados. En la pared, escondido detrás del armario, Ángel había escrito algo con sus propias manos. Las mismas palabras, una y otra vez, llenando toda la pared. Los pasos nunca se detienen, los pasos nunca se detienen, los pasos nunca se detienen. Y hasta el día de hoy, si pasas por las vías del tren en Culiacán después de medianoche, cuando el silencio cubre la ciudad y la oscuridad lo consume todo, puedes escucharlos. Esos pasos lentos, arrastrándose sobre la grava y el acero. Y si eres lo suficientemente desafortunado para voltear, quizás veas la figura del hombre sin cabeza, caminando hacia ti en la noche. Y junto a él, otros que cometieron el mismo error que Ángel. Almas perdidas que cruzaron las vías en el momento equivocado, y ahora están condenadas a caminar para siempre, sin descanso, sin paz, sin esperanza de escapar. Porque algunas leyendas no son solo historias. Algunas leyendas son advertencias. Y las vías del tren de Culiacán son un recordatorio de que hay lugares en este mundo donde los muertos no descansan, y donde los vivos harían bien en no aventurarse cuando cae la noche. Continuamos. Antes de contarles lo que viví, quiero que sepan algo. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que los doctores no entienden, que la ciencia no alcanza a tocar. Yo nunca creí en nada de eso. Era de esas personas que pensaban que todo tenía una explicación lógica. Pero después de lo que pasó con mi hijo, después de esas noches en Culiacán, mi forma de ver el mundo cambió para siempre. Lo que voy a contarles no es un cuento, es mi historia. Es lo que me tocó vivir. Y aunque muchos no me crean, yo sé lo que vi. Yo sé lo que sentí, y sobre todo, yo sé lo que perdí. Mi nombre es Josué,
Vivo en Culiacán, Sinaloa. Trabajo en una tienda de refacciones para autos y mi vida siempre fue normal, tranquila, hasta que nació mi hijo. Se llamaba Daniel. Tenía apenas 5 meses cuando todo comenzó. Era un bebé hermoso, gordito, con los cachetes rosados y una sonrisa que iluminaba toda la casa. Mi esposa Laura y yo estábamos tan felices. Era nuestro primer hijo, nuestro único hijo. Todo empezó una tarde de octubre. Hacía mucho calor, como siempre hace calor aquí en Culiacán. Yo había salido a comprar pañales y leche de fórmula cuando vi a una señora en la esquina de mi calle. Era una mujer mayor, muy delgada, con el pelo largo y blanco que le llegaba hasta la cintura. Vestía un vestido negro, todo sucio y viejo. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Eran de un color extraño, como grises, casi sin vida. Me quedé mirándola sin querer y ella se dio cuenta. Me sonrió. Pero no fue una sonrisa normal. Fue una sonrisa que me hizo sentir frío en pleno calor de octubre. Me apresuré a entrar a la tienda, tratando de olvidar ese momento. Cuando regresé a casa, Laura estaba sentada en la sala con Daniel en brazos. El niño lloraba sin parar. Eso no era normal en él. Daniel casi nunca lloraba. Era un bebé muy tranquilo. ¿Qué le pasa?, le pregunté a Laura. No sé, me dijo ella con la cara llena de preocupación. Empezó a llorar hace como media hora y no se calma. Ya lo revisé. Ya le di de comer. Le cambié el pañal. No entiendo qué tiene. Tomé a Daniel en mis brazos y sentí algo raro. El bebé estaba helado. Completamente helado. Y afuera hacía un calor insoportable. Laura, está muy frío, le dije. Ella tocó la frente de Daniel y se puso pálida. Vamos al hospital, dijo de inmediato. Pero antes de que pudiéramos salir, Daniel dejó de llorar. Así, de repente. Se quedó quieto en mis brazos, mirando hacia la puerta de entrada. Sus ojitos estaban fijos en ese punto, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Me acerqué a la puerta y la abrí. No había nadie. Solo la calle vacía y el sol cayendo sobre el pavimento caliente. Pero juro que sentí algo, como si alguien hubiera estado ahí parado, observándonos. Esa noche Daniel no durmió bien. Se despertaba cada hora llorando. Laura y yo nos turnábamos para cargarlo, para calmarlo, pero nada funcionaba. Y cada vez que se despertaba, el bebé miraba hacia la misma esquina de su cuarto, siempre hacia la misma esquina. ¿Ves algo raro ahí?, le pregunté a Laura señalando la esquina. No, no hay nada, me respondió ella. Pero vi miedo en sus ojos. Ella también lo sentía. Ese algo que no podíamos explicar. Al día siguiente llevamos a Daniel con el doctor. Le hicieron estudios, lo revisaron completo. Todo salió normal. El doctor nos dijo que tal vez era un virus, algo que se le pasaría pronto. Nos recetó unas gotas y nos mandó a casa. Pero las cosas no mejoraron, al contrario, empeoraron. La siguiente noche, yo estaba dormido cuando un ruido me despertó. Era como un rasguño en la ventana de la recámara, como si alguien estuviera tallando las uñas contra el vidrio. Me levanté despacio, tratando de no despertar a Laura, y me acerqué a la ventana. Abrí la cortina y mi corazón casi se detiene. Ahí estaba ella, la señora del vestido negro, parada en el jardín de mi casa mirando directamente hacia mí. Pero lo más aterrador no era eso. Lo más aterrador era que estaba sonriendo, y sus ojos grises brillaban en la oscuridad como si tuvieran luz propia. Di un paso hacia atrás y tropecé con la cama. Laura se despertó. ¿Qué pasa?, preguntó asustada. «Hay alguien afuera», le dije con la voz temblorosa. Ella se levantó de un salto y corrimos juntos hacia la ventana. Pero cuando volvimos a mirar, ya no había nadie. El jardín estaba vacío. «Josué, estás muy estresado», me dijo Laura. Tal vez fue un sueño. Yo sabía que no había sido un sueño. Yo la había visto. Tan real como estaba viendo a Laura en ese momento. Decidimos revisar a Daniel. Entramos a su cuarto y lo encontramos despierto en su cuna, pero no estaba llorando. Estaba quieto, con los ojos bien abiertos, mirando hacia arriba, hacia el techo. Seguí su mirada y no vi nada, pero Daniel seguía viendo algo. Sus ojitos se movían como si estuviera siguiendo a alguien que caminaba por el techo. «Esto no está bien», susurró Laura.
Esa fue la primera vez que ella dijo en voz alta lo que los dos estábamos pensando. Algo muy malo estaba pasando. Los días siguientes fueron una pesadilla. Daniel empezó a cambiar. Ya no sonreía como antes. Sus cachetes rosados se fueron poniendo pálidos, casi grises. Dejó de comer bien. La leche que antes se tomaba completa, ahora apenas probaba unas cuantas onzas. Y cada día pesaba menos. Laura lloraba todas las noches. Volvimos al doctor 3 veces esa semana. Le hicieron más estudios, análisis de sangre, radiografías, todo lo que se imaginan. Y cada vez los resultados salían normales. Los doctores no encontraban nada malo. Pero nosotros veíamos cómo nuestro hijo se apagaba poco a poco. Una tarde la mamá de Laura vino a visitarnos. Cuando vio a Daniel se quedó callada por un largo rato. Luego me jaló del brazo y me llevó a la cocina. «Josué, necesito que me digas la verdad», me dijo en voz baja. «¿Han visto algo extraño en la casa? ¿Alguien raro rondando?». Le conté todo. La señora del vestido negro, los ruidos en la ventana, la forma en que Daniel miraba lugares vacíos. Ella escuchó todo sin interrumpirme, con la cara cada vez más seria. «Ay, hijo», me dijo cuando terminé. «Esa señora, yo la he visto. Vive por el Panteón Viejo, cerca del mercado. La gente dice que es una bruja, que le roba el alma a los bebés para vivir más años». Me quise reír. Sonaba ridículo. Pero cuando vi sus ojos, supe que ella lo decía en serio. «Eso no existe», le dije. «Tú no crees y yo te entiendo, yo tampoco creía. Pero hace muchos años, cuando tu suegra era bebé, pasó algo parecido con una familia del barrio. El bebé se fue apagando de la misma forma. Los doctores nunca encontraron nada. Y una noche, el niño simplemente dejó de respirar. Sin razón, sin explicación. Sentí que me faltaba el aire. «¿Y qué hicieron?», le pregunté. «Nada, no pudieron hacer nada, ya era demasiado tarde. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en una silla junto a la cuna de Daniel, vigilándolo. El bebé dormía, pero su respiración era tan débil que tenía que acercarme cada rato para asegurarme de que seguía respirando. Como a las 3 de la mañana escuché pasos afuera de la casa. Pasos lentos, arrastrando los pies. Me levanté sin hacer ruido y caminé hacia la ventana de la sala. Abrí la cortina solo un poquito y miré hacia afuera. Ahí estaba ella otra vez, la señora del vestido negro. Pero esta vez estaba más cerca. Estaba parada justo enfrente de mi puerta. Con sus manos huesudas tocó la puerta 3 veces. 3 golpes secos que retumbaron en toda la casa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. No me moví. No respiré. Solo la observé. Ella se quedó ahí parada, esperando. Después de lo que pareció una eternidad, volteó su cabeza hacia la ventana donde yo estaba escondido. Y aunque yo sabía que no podía verme detrás de la cortina, sus ojos grises se clavaron exactamente en el lugar donde yo estaba. Volvió a sonreír. Esa sonrisa horrible que me helaba la sangre. Luego se dio la vuelta y se fue caminando despacio por la calle, hasta que la oscuridad se la tragó. Corrí al cuarto de Daniel. El bebé estaba despierto, con los ojos abiertos, pero no lloraba. No hacía ningún sonido. Solo respiraba muy despacio, muy débil. «Laura, despierta», le dije a mi esposa sacudiéndola. «¿Qué pasa?», preguntó ella todavía medio dormida. La vi otra vez, estuvo en la puerta. Laura se levantó de un salto y tomó a Daniel en brazos. El bebé estaba más frío que nunca, casi como hielo. «Tenemos que hacer algo», dijo Laura con lágrimas en los ojos. «No podemos quedarnos sin hacer nada». Al día siguiente fuimos a buscar ayuda. La mamá de Laura nos llevó con una señora que, según ella, sabía de estas cosas. Una mujer que curaba con hierbas y oraciones. Vivía en una casa vieja cerca del río. Cuando llegamos, la señora nos recibió en su patio. Era mayor, como de 70 años, con el pelo recogido en un chongo. Tenía la mirada seria pero amable. «Déjenme ver al niño», dijo. Laura le entregó a Daniel. La señora lo sostuvo en sus brazos y cerró los ojos. Se quedó así por varios minutos en silencio. Nosotros esperábamos, sin atrevernos a hablar. Cuando abrió los ojos vi algo en su cara que me asustó. Era miedo, miedo real. «¿Qué tiene mi hijo?», preguntó Laura con la voz quebrada.
Ya le quitaron casi todo, dijo la señora. Le están robando su energía vital, su alma. Queda muy poco. ¿Quién?, pregunté yo. ¿Quién le está haciendo eso? Una mujer de vestido negro, una bruja vieja que vive de quitarles la vida a los bebés. Los busca cuando están pequeños, cuando su alma es pura. Así ella puede vivir más años. Laura empezó a llorar. Yo sentía que me estaba volviendo loco. ¿Cómo la detenemos?, le supliqué. ¿Cómo salvamos a nuestro hijo? La señora negó con la cabeza. Si ya llegó hasta este punto, es muy difícil. Ella viene en las noches y se lleva pedacitos del alma del bebé. Cuando ya no queda nada, el cuerpo simplemente deja de funcionar. Los doctores nunca encuentran nada porque el cuerpo está bien. Lo que falla es el alma. Tiene que haber algo que podamos hacer, insistí. Pueden intentar proteger la casa, poner sal en las puertas y ventanas, rezar, quedarse despiertos vigilando. Pero si ella ya decidió que quiere a ese niño, va a encontrar la forma. Siempre lo hace. Nos fuimos de ahí con el corazón destrozado. Hicimos todo lo que nos dijo. Pusimos sal en cada entrada de la casa. Conseguimos agua bendita y la rociamos por todos lados. Nos turnábamos para vigilar a Daniel día y noche. No lo dejábamos solo ni un segundo. Pero no fue suficiente. Una noche, Laura se había quedado dormida en el sillón junto a la cuna. Yo estaba en la cocina preparando café para mantenerme despierto. Fueron solo 5 minutos. 5 minutos en los que bajé la guardia. Cuando regresé al cuarto, la ventana estaba abierta. La misma ventana que yo había cerrado con seguro. La cortina se movía con el viento de la noche. Laura seguía dormida. Y Daniel estaba en su cuna, completamente quieto. Me acerqué corriendo y lo tomé en mis brazos. Estaba frío. Más frío que nunca, y no respiraba. «Laura, Laura, despierta», grité. Ella despertó y cuando vio a Daniel en mis brazos entendió todo. Empezó a gritar. Yo también estaba gritando. Tratamos de reanimarlo. Le soplamos aire. Le hicimos presión en el pecho. Llamamos a la ambulancia. Llegaron en 10 minutos, pero ya era tarde. Los paramédicos trabajaron en él durante media hora, pero no pudieron hacer nada. Daniel se había ido. En el hospital, los doctores nos dijeron que fue muerte de cuna. Síndrome de muerte súbita del lactante, le llamaron. Dijeron que a veces pasa sin ninguna razón, que no fue nuestra culpa, que no pudimos haberlo evitado. Pero yo sé la verdad. Yo sé lo que realmente pasó. Esa noche, después de identificar el cuerpo de mi hijo, regresamos a casa en silencio. Laura no había dejado de llorar. Yo me sentía vacío, como si algo también me hubieran arrancado de adentro. Cuando llegamos a nuestra calle, la vi por última vez. Estaba parada bajo el poste de luz de la esquina. La señora del vestido negro. Pero se veía diferente. Ya no se veía tan vieja. Su piel estaba menos arrugada. Su pelo tenía más brillo. Y cuando me miró, sonrió. Se veía más joven, como si le hubieran quitado 20 años de encima. Entonces entendí. Ella había tomado la vida de mi hijo para darse más vida a ella misma. Daniel había pagado con su alma para que esa cosa pudiera seguir existiendo. Quise correr hacia ella. Quise gritarle. Quise hacer algo. Pero Laura me jaló del brazo. No, Josué, ya no hay nada que hacer. Y tenía razón. Ya no había nada que hacer. La bruja se dio la vuelta y se fue caminando por la calle, perdiéndose en la oscuridad. Eso fue hace 3 meses. Laura y yo ya no vivimos en esa casa. Nos mudamos a otro lado de la ciudad. Pero el dolor sigue ahí. Siempre va a estar ahí. A veces, en las noches, cuando no puedo dormir, pienso en Daniel, en su sonrisa, en sus cachetes gorditos, en cómo toda su vida le fue robada antes de que pudiera siquiera vivirla. Y pienso en esa mujer, en esa bruja que sigue ahí afuera buscando a su próxima víctima, buscando a otro bebé inocente al que quitarle el alma. Por eso les cuento esta historia, para que sepan que hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que la ciencia no puede explicar, y para que si algún día ven a una señora de vestido negro, con ojos grises y una sonrisa que les hiela la sangre, corran, alejen a sus hijos, protejan a su familia, porque yo no pude proteger a la mía, y ahora tengo que vivir con eso el resto de mi vida.